Punto vamos a explicar la diferencia entre saber y conocer. Y es que el saber depende del conocimiento y solo sabemos si conocemos. El conocimiento sea una manera subjetiva, ya que cada uno vive su realidad de cierto modo y la entiende de cierta forma. Nosotros lo hacemos mediante forma empírica, directa y sensorial. Los saberes, por el contrario, sean de forma universal. Esto quiere decir que si nosotros sabemos, todos van a saber eso porque es universal y es un conocimiento cierto. Las características del conocimiento científico son que tiene una gran efectividad a la hora de observar los fenómenos demostrables, también integra conocimientos que describen propiedades y relaciones generales o singulares del objeto y por último permite una relación entre el mundo interior y el exterior. Ya en cuanto a la definición de diferentes conceptos, el primero es el método. El método es como el camino o los procedimientos que siguen para alcanzar una meta, o sea, los objetos, obtener los conocimientos. El segundo es la metodología, que es como el estudio o la teoría de esos métodos. El conocimiento científico, pues ya son los conocimientos válidos que permiten comprender y construir la vida de la comunidad en la que se desarrolla el ser humano. Y el método inductivo ya es como la base del sentido común. El método deductivo ya es como el razonamiento lógico, lógico formal, como por ejemplo las matemáticas. Y la epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar los fundamentos, principios y métodos del conocimiento humano. Como último punto vamos a explicar los criterios de validez del conocimiento, los que nosotros consideramos los más importantes. Como primero, la objetividad. La objetividad es formulada por el positivismo y se da mediante la observación. Esta nos dice que el sujeto mediante investiga no va a afectar al fenómeno. La segunda es la coherencia lógica, que es que nuestro conocimiento debe ser lógicamente válido en cuanto a conceptos, categorías, enunciados e hipótesis. El otro punto es eficacia, eficiencia y efectividad. La eficacia se refiere a qué hacemos si nosotros alcanzamos esos objetivos planteados. La eficiencia es con los recursos que teníamos logramos alcanzar esos objetivos, y la efectividad es cómo beneficia esto y a quién beneficia. La reflexividad es la tendencia a escribir, explicar e interpretar y recrear la realidad confrontando las consecuencias que genera el propio conocimiento científico. La intervención se da mediante la transformación, es decir, ese conocimiento que tenemos, a quien ayuda o a quien transforma. El cuidado de la vida se da cuando nosotros permitimos, o ese conocimiento permite cuidar la vida del ser humano, de la naturaleza, de la sociedad y el planeta, y la aplicación práctica es si ese conocimiento que generamos es útil. El experimento de Rosenhan consta de dos fases, la primera denominada como los pseudopacientes y la segunda como los pacientes inexistentes. En la primera fase, Rosenhan recluta a 8 personas, los cuales contaban con muy buena salud mental y no tenían ningún tipo ni de antecedente médico ni psiquiátrico. La misión era que estas personas fueran a algún hospital psiquiátrico y dijeran que desde hace 3 semanas están escuchando voces, lo cual era una farsa. El plan era que ellos entraran a un hospital psiquiátrico, vivieran una vida normal y trataran de salir con sus propios medios. Lo cual lograron, pues 7 de estas personas fueron ingresadas con el diagnóstico de esquizofrenia y una fue ingresada con el diagnóstico de maníaco depresivo. El tiempo varió, pues el más corto fue de 7 días y el otro fue de 52 días, teniendo una variación más o menos de 14 días. En la segunda fase, Rosenhan hace lo contrario, pues habla con un hospital universitario y les dice que va a mandar a pseudopacientes, en los cuales ellos tendrían que descubrir a los que están mintiendo. El hospital universitario acepta y en el tiempo que fue el experimento, de los 193 pacientes que ellos atendieron, denominaron a 41 pacientes como pseudopacientes. Pero todo esto era una farsa, ya que Rosenhan no había enviado a ningún paciente. Este experimento pone en tela de juicio la capacidad de la ciencia psiquiátrica para diagnosticar trastornos mentales. Los problemas desde la práctica de los investigadores fue la falta de consentimiento informado, porque pasar ocultos para la experiencia pues no es la idea de investigación, teniendo claro que existen otros métodos más confiables para la investigación, ya que por el ánimo de ser objetivos se cometió una falla, que fue de no informar por la búsqueda de objetividades y separarse del fenómeno. Pasar desapercibido y a ver qué pasa pues no es la manera adecuada. El siguiente problema ético se puede ver desde las prácticas clínicas,
porque las personas cuando entraban a las clínicas solamente eran observadas y pues ya si cumplían ciertos criterios pues de una vez le ponían como una dieta, los catalogaban esquizofrénicos o de alguna otra enfermedad. Cuando se debería relucir el juicio y no entrar con juicios de valor, es lo que sucede en la clínica por el ánimo de diagnosticar rápidamente y pues digamos no llevarle un proceso a la persona. Por último, los investigadores reflexionaron sobre cómo su presencia dentro del hospital de manera anónima afectaba pues la operación del hospital. Esto desencadenó en los encargados una presión pues por no tener ningún error en sus diagnósticos. Y bueno, para concluir, Rosenhan apuntaría que cada psiquiátrica ve lo que quiere ver de una manera absolutamente sesgada. Lo mismo pasa con el personal que los atiende. Principalmente voy a enfatizar en la objetividad, la coherencia lógica, la reflexividad y la intersubjetividad. La objetividad explica, predice y describe las características observables y las conexiones de los fenómenos que existen, independientemente unos de otros. Va dando a entender cuál es la finalidad del experimento desde un punto de vista objetivo. La coherencia lógica expresa la realidad concreta de todo el proceso, es decir, se mostró cada estructura antes de iniciar con el experimento para tener una metodología clara. Por ejemplo, las pruebas previas y la investigación que se realizó sobre la vida de cada paciente antes de poder iniciar con aquel proceso. La flexibilidad describe cada situación antes de iniciar el experimento, explica cada proceso realizado y qué tipo de reacciones tuvieron los pacientes ante cada estímulo. La intersubjetividad fue consensuado porque los pacientes eran conscientes a qué tipo de experimentos iban a ser sometidos. Como futuros profesionales, todo esto es de mucha ayuda, ya que no podemos entrar a hacer una investigación como nosotros queramos, sino que tenemos que tener claro cuáles son los conceptos, cómo podemos entrar a hacer la investigación, cuáles son las diferentes formas de entrar a una investigación, la ética del cuidado, que es lo que tenemos que tener muy en cuenta, los criterios de validez, los conceptos muy claros, cómo iniciar una investigación, cuáles son los pasos, qué tipos de investigaciones podemos tener, porque si no tenemos en cuenta todas esas cosas no podemos llegar a hacer una muy buena investigación y más que todo podemos llegar a dañar un contexto, una persona, un animal o cualquier cosa que interfiera en la investigación, la podemos llegar a hacerle daño por no tener en cuenta todos estos conceptos.